bienvenidos a Economía para Todos. El campo está en armas y vamos a dedicarle una buena parte del programa porque tienen sus razones. Ahora veremos si esas razones hay que comprenderlas, cuáles son realmente sus problemas y cuáles son las soluciones. Porque claro, el gobierno, que le ha dado por ponerse creativo, ya ha encontrado su chivo expiatorio, que son las grandes superficies. Entonces pues se va a dedicar a llamar a las grandes superficies cuando en realidad el 80% de la producción del campo español se va a la exportación y apenas el 7% va a las grandes superficies. Pero bueno, como este gobierno le ha dado por la creatividad, igual que le ha dado por la monitorización, se inventa cosas para no ir al fondo de los problemas, que es, entre otros, la subida del salario mínimo, y no solo en el sector del campo, sino también en otros que los vamos a ir viendo y que ya en enero ha sido el chorro de la realidad, ¿no?, de la cruda realidad, y han tenido que empezar a hablar ya, pues eso, de bueno, vamos a ver si monitorizamos al sector del campo y al sector de las empleadas de hogar, que parece que sí, que efectivamente ha podido por ahí haber algún fallo. Bueno, la realidad es que el campo está que arde, que hay sectores que han sido muy perjudicados por la subida del salario mínimo, que el dato de enero ha sido nefasto, nefastísimo, ni desestacionalizado ni nada, y que los nubarrones siguen en el horizonte, con alguno nuevo como es el coronavirus, que ya tanto el Fondo Monetario Internacional como algún miembro de la Reserva Federal Norteamericana han dicho que sí, que efectivamente el coronavirus va a restar crecimiento a la economía mundial. Ya veremos en qué proporción y en qué cuantía, pero es un cisne negro de esos que ha aparecido y que está ahí cuando todavía los blancos todavía no han desaparecido, que son el Brexit y por supuesto la relación entre China y Estados Unidos, que por cierto Alemania, que parecía que iba a darnos un respiro, ha vuelto otra vez a caer su producción industrial a finales del año pasado, y la española tampoco es que vaya muy bien. Así que bueno, los nubarrones siguen ahí, y mientras tanto el gobierno intenta vendernos que en Bruselas ya poco menos que le han dicho que sí, que puede aumentar la senda de déficit. No, Bruselas ha dicho que no está negociando nada, que primero le presenten los papeles nuevos y que ya veremos si ese 1,1, que es el objetivo de déficit para este año, se puede modificar al alza o no. Así que mientras tanto, esto es lo que hay, y eso sí, gastan y gastan y prometen y prometen. Economía para Todos con Carmen Tomás. I used to think that I could not go on, and life was nothing but a... Bueno, hoy me acompañan Pepe Raga, muy buenas, muy y Domingo buenos. Soriano, muy buenas. ¿Qué tal, Tomás? Llevamos muchos días ya con el campo en armas, y lo que te rondaré porque no les están diciendo lo que quieren oír, ni les van a solucionar los problemas que tienen, ni las soluciones son las correctas, ni el análisis de los problemas. Yo el otro día escuchaba a Barato de Asaja, que es como de toda la vida, y dice, mira, si es que si haces mal el diagnóstico, difícilmente puedes poner las soluciones. Entonces, que ahora hayan buscado las soluciones, ahora vamos a hablar con las grandes superficies para que, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para que suban los precios? ¿Para que ya no hagan lo del 2x3 o del 3x2, mejor dicho? ¿Pero qué es esto? O sea, es un gobierno que anda dando tumbos, que se ha encontrado con este problema, que es incapaz de reconocer que se ha equivocado en las negociaciones, que más bien no ha hecho negociaciones. En Europa ya no pintamos nada, en Estados Unidos no hacemos nada más que tocarle las narices, pues lógicamente no nos ayudan. Estamos más con Venezuela que con Estados Unidos, pues fenomenal, pero esto luego tiene consecuencias. Y luego, si el campo está mal, encima subes los costes de esos agricultores, pues haces el pan con unas tortas. Entonces es que es mal diagnóstico, malas soluciones y RQR, porque encima para este año hay otra subida del salario mínimo. Bueno, ya lo dice el refrán, dime con quién vas y te diré quién eres, ¿eh? O sea que la apreciación de España en el mundo, ha caído. ¿Os acordáis de las Azores? Qué lejos queda aquello, ¿eh? Ya te digo. ¿Sería posible hoy una reunión entre líderes, los que estaban en las Azores? No, eso sí, ahora había que hablar mal de las Azores. Bueno, pues yo hablo bien, pero
aparte de eso, yo creo que el gobierno está en su programa, que es enzarzar a los españoles. Es decir, mientras los españoles se peleen, el gobierno tiene una póliza de seguro, porque no se acuerdan del gobierno, se pelean entre ellos, pues ahora ha inventado la lucha de distribuidores, es decir, supermercados en términos fáciles, y productores. Pues ahí está la culpa, es de los otros, entonces peléense ustedes. Pero lo malo es que lo explican. Yo que hagan esas cosas pero que no me las expliquen, vale, pero que me las expliquen, por ahí sí que no paso. Entonces resulta, hace siglos, que el valor de un bien no se determina hacia adelante, sino hacia atrás. Me explico. A ver. Ha habido corrientes económicas, empezando por los fisiócratas, que decían todo el valor nace en la tierra. Fisiocracia es gobierno de la tierra. Y por lo tanto es la tierra la que genera valor, y a partir de ese valor de la tierra se van añadiendo otros valores hasta el producto final que se intercambiará en el mercado por algo. La tierra quedó marginada. Ricardo planteó el tema del valor trabajo. La única fuente de valor es el trabajo. Una teoría muy ilustrada que la copió, pero mal, que es lo que pasa siempre con la izquierda. La copió mal Marx, y por lo tanto no cuadra en Marx lo que sí que cuadra en Ricardo. Pero bueno, el planteamiento era el mismo, se inicia en el origen, en este caso en el trabajo, y se van añadiendo valores a medida que va habiendo trabajo hasta que acabemos el proceso. Pero hay un momento en que hablamos de la utilidad de los bienes. Y esa utilidad de los bienes se traduce, si queréis, psicológicamente, socialmente, como os dé la gana, pero en el comportamiento del sujeto económico se traduce en una disposición al pago. Es decir, yo estoy dispuesto a pagar un precio por este bolígrafo, y ¿en virtud de qué? En virtud de la utilidad que yo espero obtener de ese bolígrafo. Y si el bolígrafo no funciona, pues no estaré dispuesto a pagar nada, etcétera, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ha cambiado la forma del cálculo de bienes. Ahora, la valoración del bien la hace, en última instancia, el consumidor. El consumidor es el que dice que está dispuesto a pagar tanto por un kilo de patatas. Punto. Y ahora, ¿cómo resolvemos el problema? Hacia atrás. O sea, ese valor hay que distribuirlo entre todos los que han participado en la producción, que serán trabajadores, que será equipo capital y capital financiero, y que será el beneficio legítimo de todo propietario. Pero quien ha determinado el valor es el consumidor. O sea, si Mercadona, que es a la que tienen entre ceja y ceja, se le ocurre poner un precio porque quiere tener un gran beneficio, un gran margen sobre los tomates, pues no venderá tomates, porque la gente se irá a comprarlos a otro sitio. No, porque como dice Rayo, no es una cuestión de el precio de cada kilo, sino que vende muchos kilos. Pues naturalmente, claro. Y muchos que venden muchos kilos. Venden muchos kilos. Y millones que compran esos kilos. Esos son los que determinan el valor del bien. Y ahora tenemos ese valor que hay que distribuirlo hacia atrás hasta el propietario de la tierra donde se cultivaron. Y todos participan ¿en función de qué? En función de su productividad, sabiendo que el precio al que habrá que venderlo finalmente es ese precio que ha establecido el mercado. Pero cuando estamos hablando entonces de una producción que prácticamente el 80% se exporta, que apenas el 7% de esa producción va a las grandes superficies, ¿cómo es posible que tanto el ministro de Agricultura como el propio presidente del gobierno, es que quiero que escuchéis a Pedro Sánchez, sí, este es el culpable, que se fue a esa reunión, ya, pero el doctor económico, el doctor en economía, se fue a Bruselas deprisa y corriendo porque ya le pillaba el toro,
y además así le hacía un feo al rey, esto no tiene nada que ver con la economía, pero lo suelto, dice esto, o sea, un doctor en economía. Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos, lógicamente, que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo, desgraciadamente, están viendo cómo los precios bajan, y eso es algo absolutamente inaceptable para este gobierno. A ver, Domingo. Sí, debería escuchar más al profesor Raga y menos a Iván Redondo. Exacto, al cuadrado, ya al cuadrado. Que me cuadro. No, a ver, es que de verdad que el problema último que estamos viviendo es exactamente la explicación que estaba dando el profesor, porque es que es así. El problema, a ver, con lo que dice Pedro Sánchez, aquí hay infinidad de preguntas que yo no sé si el gobierno se las está haciendo o si los que escuchan al gobierno o los que los favorecen o los que le apoyan al gobierno se las hacen. La primera es el tema de los precios de los alimentos. Si existe un sector en España comparado con los países de nuestro entorno competitivo, es el sector de la distribución. Es decir, tú te vas a los países de nuestro entorno y ves los supermercados que hay, la variedad de producto que tienen. Y bueno, luego entras en los precios que hay en el norte de Francia, en Bélgica, en Holanda, en Reino Unido, y tú luego entras en un supermercado español, te vuelves loco. Dices, ¿pero esto qué es? O sea, hay una variedad de producto, una calidad de producto en los supermercados españoles a un precio muchísimo más bajo que el habitual en los países de nuestro entorno. Entonces, si hay un sector que está funcionando desde el punto de vista de la competencia y de servir a los consumidores, a esos consumidores que, como decía el profesor Raga, son los que, de acuerdo con un cálculo subjetivo, determinan cuánto quieren o no quieren pagar por cada producto en función de la utilidad que les da, ese es el sector de la distribución en España. Entonces, claro, nos vamos a meter justo en el sector que mejor está funcionando, vamos a subir los precios a la gente, que además, evidentemente, según cae la renta, más proporción de tu renta, de tus ingresos, la vas a destinar a esos bienes de primera necesidad o bienes que se compran en el supermercado, la cesta de la compra más básica. Realmente le vamos a subir los costes a aquellas personas y, sobre todo, los costes que soportan las personas de menor renta, porque eso es, o sea, como te metas en el sector de la alimentación y empieces a subir los precios vía decreto, los primeros afectados son las personas de menor renta, que son los que más dinero dedican a ese tipo de productos y normalmente que además los dedican a los productos más baratos dentro de ese sector. Porque probablemente las personas de más renta sí que pueden comprar, y ya lo hacen, en tiendas más especializadas, más que, por ejemplo, los gourmet, esto que ahora están tan de moda, que luego a veces piensas si es gourmet o solo te están metiendo... Sí, pero vamos, que lo que nos gusta es el 2x3, el 3x2, o sea, vamos a ver. No, pero claro, y a menos renta más. Entonces, cuidado. Es cierto que el sector agrícola tiene ahí un problema desde el punto de vista de la relación final con el consumidor, que es complicado o que supone un reto. Es decir, si yo voy al supermercado mañana y compro un bote de mayonesa y me gusta mucho esa mayonesa, yo digo, pasado mañana vuelvo y voy a comprar la misma marca de mayonesa, pues la identifico, una marca que a mí me gusta. Si yo voy a un supermercado y compro unos tomates y están buenos, probablemente no tengo ni idea de cuál es el origen de ese tomate. Como mucho habré visto ahí un cartelón, origen Murcia, origen Almería, pero ni siquiera. Es decir, el productor último tiene complicado el acceso al consumidor final, y en ese sentido, pues algunas de las cosas que hacen muchas de las marcas de fidelización, de tratar de decir, oye, si te estoy dando un producto un poco mejor, te aplico también un precio un poco mayor, pues sí, ahí, pero eso es una cuestión casi de características de cómo está el sector, y bueno, pues ahí yo creo que la imaginación de los propios productores y de las personas involucradas son los que deberían intentar ver cómo pueden hacerlo. Que los márgenes, el tema de los márgenes, Rayo ha escrito varios artículos muy buenos, el otro día en una Confidencial que estaba muy bien, sí. Algunos posts también en Twitter, el otro día La Calle tuiteaba una hoja de Excel que le habían mandado los agricultores de Almería, o de Almería, creo que eran de Almería, sí, de Almería. Sí, en la que venía
el desglose de los costes por partida y cómo casi la mitad de los costes son vía impuestos, que a mí sí que me gustaría hablar de eso porque eso es muy importante. Claro, vía luz, y electricidad y de carburantes, claro, y de todo. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, las cosas, estas se dice, no, es que los distribuidores se cogen unos márgenes enormes, las grandes superficies o los transportistas. Yo digo, a ver, eso intuitivamente suena a mentira, pero suena a mentira porque estamos hablando de una actividad, por ejemplo, la del transporte y la distribución, que yo no digo que la pueda hacer yo mañana, porque no, porque tiene una complejidad, pero que si fuera verdad que tiene esos márgenes, los propios agricultores, las propias cooperativas de agricultores se dedicarían a eso. Y cuando hablas con los agricultores te dicen, ¿pero qué dices? ¿Tú sabes lo que es manejar desde el punto de vista de la complejidad? Que manejar 2.000 kilos de naranjas, que no se te pongan malas las naranjas desde que las metes en el camión hasta que las coge el consumidor, que no solo que no se te pongan malas porque se pudran, sino que pues que no se te estropeen. No, es que tienes que invertir en almacenamiento, en refrigeración, en camiones, en un montón de cosas. Claro. Esto de decir, no, es que como la naranja crece y luego al día siguiente está en tu mesa y no pasa nada en medio, claro, ¿no? ¿Cómo puede ser que hayas pagado 10 veces más por la naranja? A mí, viendo además, como estos días hemos visto muchas tablas de lo que cuesta la naranja desde que la compran en el mayorista, digamos, más cercano al productor, hasta que llega a nuestra mesa, realmente llama la atención el poco incremento del precio que hay. Dicen, no, es que se ha incrementado por 6. No, sí, hombre, por 6, pero es de 0,2, creo que con la naranja será en concreto 0,2 euros, 20 céntimos, entre 20 y 30 céntimos a 1,5, 1,6. Puedo estar equivocándome, pero yo creo que los datos que vi el otro día eran algo así. Yo digo, o sea, transportar las naranjas... Primero almacenar. Claro, almacenar, refrigerar, transportar, llevar... Todos los involucrados y que el precio solo suba en eso bueno, te habla de un sector muy competitivo con gente muy buena en todos los eslabones de la cadena, desde los agricultores hasta los distribuidores, bueno, últimos, entonces, y que funciona muy bien. Yo pregunto, ¿qué importancia ha tenido? Porque vamos a ver, que el sector está así, o sea, es como desde que yo era pequeña, o sea, Barato de Asaja le conozco desde que empecé en economía allá por el Pleistoceno. Entonces, que el campo tiene problemas, de acuerdo, pero son problemas de muchos tipos, no es precisamente la cadena, es pues que tiene problemas climatológicos, para empezar, que te viene un granizo, que te viene un no sé qué, luego que han subido muchísimo los costes, tanto de carburantes como los costes laborales, como todo tipo de costes que tienen que asumir, los seguros... Y las malas negociaciones a veces. O sea, ahora, por ejemplo, se quejan sobre todo... O sea, ¿por qué ha estallado todo esto? Ha estallado por muchas razones. No porque ahora el precio sea el mismo de hace... que eso es que también era el año pasado y el anterior. No, es que el gobierno les ha dejado tirados en el acuerdo con Estados Unidos porque se quejan que han cambiado aviones por aceituna y por tal. Bueno, pero es que hay otros países que no les ha pasado. Luego ahí el gobierno no ha estado en su momento donde tenía que estar. Ahora se está negociando la PAC. Ya se habla de que nos van a dar un recorte del 30%. Y como todo les iba tan bien, van y le suben un 30% el salario, los costes laborales. Sí. Y por supuesto no rebajan los impuestos de la energía que utilizan. Entonces, claro, es que ahora vengan a decir... que son las grandes superficies, es que es un poco alucinante. Yo creo que no es alucinante, es mala fe. Es enzarzar al pueblo, de decir que esto... Hay un punto de desconocimiento, de ignorancia bastante importante. Bueno, también. Pero vamos a ver, hay algún ministro, por ejemplo, el de Agricultura... ¿Que algo sabrá? Esto se lo sabe de maravilla. Metido en este asunto un montón de... Aunque solo sea por ser valenciano. Ya con eso... No, ya ha estado en Europa. Y ha estado en Europa mucho tiempo. Pero aquí... Hay una frase que a mí me hizo crecer los pelos como escarpias, la frase fue de Iglesias, pero referido a la política del gobierno como tal, que dijo, voces habrá muchas, palabras solo una. Eso está muy claro. Aquí somos todos de amén. Bueno, pero cuando eran muchas voces, aquí hay que recordar, y domingo que se lee los programas electorales, como el programa electoral de Errejón, que ahora no está en Podemos, pero son lo mismo y piensan lo mismo y han mamado de las mismas fuentes, del expropiese,
de esos de lo que han mamado, del expropiese al, en este caso a lo mejor al distribuidor, y entonces ¿qué haces? Arruinar a toda la población y que no tengan pollos ni para comer, ni rollos de papel, ni nada. Este señor en su programa electoral ponía que había que cargarse lo de las ofertas del 3x2. Es que a mí no se me olvida ese párrafo del programa electoral. Entonces, o sea, estamos a dos telediarios del expropiese. Porque usted ¿qué hace reuniéndose con Mercadona, ni con Carrefour, ni con nada? O sea, está metiendo usted las narices en lo que es el mercado, ¿no? Igual que meten las narices en la Abogacía del Estado, en la Fiscalía, han metido las narices en Red Eléctrica y ahora van a meter las narices en los grandes superficies. ¿Qué les van a decir? Lo que tienen que ponerle el precio a cada producto. Además es que no hay... A ver, yo... Evidentemente. Pero es muy peligroso, ¿eh? No me haya metido, pues no tenía ni idea. Yo cuando dije, qué raro en España con lo competitivos que son los supermercados. O sea, esto de que las grandes superficies utilizan o ganan un dineral o se están aprovechando los agricultores. No habría ninguna quiebra. Claro, pero por ejemplo, los datos de Rayo, que antes decíamos, Mercadona, 3 céntimos por cada, o sea, en beneficios antes de impuesto, 3 céntimos por euro. Es decir, estamos hablando de unos márgenes Carrefour, 0,6 céntimos por cada euro que vende. O sea, menos del 1% de margen. Un montón. Claro, esa base de mucha rotación. Claro, entonces, mucha venta. Dice, no, pero que eso tampoco les gusta. Entonces, el gobierno dice, claro, es que el problema no ya ni siquiera es el margen. El problema es que ¿por qué venden tan barato? Entonces, claro, aquí hay dos cuestiones. Lo primero, si el problema, o sea, si te crees, no es que te lo creas, es que son los datos, esto es contabilidad, que los márgenes son estos, Mercadona menos del 3%, Carrefour menos del 1%, día ya perdiendo dinero directamente, y que lo que ganan las grandes superficies es a base de mucha rotación, entonces tienes dos opciones. Subir los precios, claro, pero entonces estás afectando, pero eso tampoco les gusta. Es decir, si mañana Mercadona dijera, voy a pagar un 5% más a los agricultores por sus productos. Y se lo voy a pasar. Pero voy a comprar solo una tercera parte, porque los consumidores no me me van a pagar. Claro, es que ese es el tema. Si tú subes el 5%, ¿qué pasa? Que entonces ganas en margen por unidad, probablemente lo que haces es menos rotación y entonces vendes menos. ¿Cómo queda el agricultor, el productor final? Claro, le compras al último, al productor final. Pero es que esto es Podemos puro y duro. Podemos puro y duro, que es que los del medio tienen que perder, hay que poner un precio. Si es que han llegado a decir que había que poner un precio, o sea, fijar el precio a los agricultores, que les dieran un precio, como quieren hacerlo con el alquiler, igual. Sí. Un precio mínimo, o sea, fijar precios, eso es lo Podemos total. No, aquí el problema es que lo compre el gobierno de España, o sea, bueno, el gobierno de España. Lo que sea que tengamos. Pero es que se lo están comprando. Yo creo que el tema de los programas electorales, eso está más que descontado. Nadie se acuerda de eso. Y mucho menos el señor Sánchez. Pero nosotros sí. Y estos señores son de los de expropiese, de los de fijar precios y de los de que ganan mucho todo lo que no sea el pequeño al que luego fastidian, claro. Pero en cambio, después de los programas electorales, apenas constituir el gobierno, ya hubo un mandato, no habrá discrepancias. Ningún ministro podrá comentar lo que dice un colega suyo y menos contradecirle. Entonces es eso, puede haber muchas voces, pero que todas digan lo mismo. Esto es el Soviet Supremo. Había muchas voces, pero solo la que decía Khrushchev en su momento, o Kosygin, o el que le tocase, ¿no? Entonces, ese es el país, España, que tenemos en este momento. Y las tonterías que dicen el 85% de los ministros, más de la mitad de ellos es por ignorancia. Pero la otra mitad no son ignorantes, pero tienen que pasar por esas arcas claudinas de lo que ha dicho el presidente. A mí sí me gustaría hacer algunos apuntes para los agricultores que nos puedan estar escuchando. Porque yo creo que se equivocan en el diagnóstico. Y claro, eso les va a llevar incluso aunque ganasen sus pretensiones a corto plazo, yo creo que no mejorarían mucho sus vidas a largo. De hecho, el sector agrícola europeo
lleva 30 años mortecino y cada vez, pues eso, en franca decadencia frente a otros sectores de otros países. Estoy pensando sobre todo en Australia, Nueva Zelanda, con dos sectores agrícolas muchísimo menos intervenidos, aparentemente mucho más dejados de la mano de Dios, sin que el gobierno esté todo el día ayudándoles y sin embargo creciendo desde hace 30 años. Entonces, por ahí yo creo que nos deberíamos hacerlo, todos hacérnoslo mirar, porque las recetas de los últimos 40 años de la PAC y de las ayudas, yo sé que suenan muy bien en el corto plazo porque cobro la subvención. En el medio plazo lo que hago es que en vez de estar pensando en innovación, en qué plantar, en el cliente final, estoy pensando en qué tengo que hacer para que el burócrata me dé la ayuda. Pero ahí varias cuestiones. La primera es que yo no acuso ni señalo especialmente al sector agrícola ni a los agricultores, porque sí que en las últimas semanas he visto algunos comentarios así, pues digamos en los círculos más o menos liberales, de es que estos tipos quieren intervencionismo, o reclaman al gobierno o están buscando ventajas particulares. Y digo, sí, claro, como todos. O sea, a ver, no hay ni un solo sector productivo en Europa, desde luego en España no, pero en Europa, que no esté constantemente tratando de hacer que el legislador legisle en su favor. Vamos, los agricultores sí, y las eléctricas también, y la banca todos los días, y los fabricantes de automóviles, que a ver, pues, que si no es el plan PIBE, que es el de más allá, o sea, todo constantemente. Entonces, esta especie de furor en las huestes liberales, o por lo menos en algunos columnistas, contra los agricultores, yo digo, oye, a ver, o nos ponemos a señalar a todos y entonces no queda ninguno libre, tampoco los medios de comunicación o los agricultores. Lo que están haciendo es lo que han hecho los empresarios siempre, si esto ya lo decía Adam Smith hace 250 años, buscar que el legislador, que el político legisle a su favor. Sobre el tema de los precios, yo el otro día hablando, y antes de que surgiera la polémica o que se encendiese del todo, hablando con un par de personas que saben mucho de estas cosas, me decían que, además son inversores en temas agrícolas, en temas en empresas del sector, me decían que en general que estamos viviendo un momento bastante bajo de depresión de precios a nivel mundial, pero ellos eran muy optimistas. Estábamos hablando de otra cosa, pero estábamos hablando de inversiones, de empresas interesantes a futuro, y ellos más o menos lo que me vinieron a decir es: las empresas ahora mismo del sector agrícola a medio largo plazo son una oportunidad enorme, porque estamos en un nivel de precios muy bajo que no tiene ningún sentido, porque la demanda mundial crece año a año, porque cada vez hay más gente, cada vez quieren comer más, y me decían, el sector agrícola en Europa es un sector para posicionarnos largo a 15-20 años. Esta era su apuesta, y a mí la explicación me gustaba. Lo digo, yo sé que el agricultor que ahora mismo está en pérdida dirá, pero este tío que me está contando de posicionarme largo, pero por lanzar un rayito de esperanza, es decir, yo creo que sí que es verdad que es un sector que ahora mismo lo está pasando muy mal, a medio largo plazo tiene muchísimo futuro ese sector. Y por último, ¿dónde está la reclamación que yo creo que debería hacer el sector agrícola? Pues en lo que tú estabas diciendo antes, Carmen, que es muy importante. En primer lugar, el tema de los impuestos. Hay pocos sectores que asuman el coste impositivo, la carga tributaria que tiene el sector agrario. Es decir, que casi la mitad de tus costes sean por impuestos. Ahí sí que hay que ir al gobierno a decirle, oiga, esto no puede ser, porque ahí sí que estamos hablando además de productos primera necesidad, de un sector que, como decía antes, le es difícil competir o diferenciarse, sí en calidad, pero diferenciarse en el sentido de que el consumidor sepa quién es el productor último, con lo cual, claro, un productor de bajo coste de otro país que no tiene esos impuestos, es lógico que te pueda arañar mercado, con lo cual ahí sí que hay una reclamación directa al gobierno de, si yo quiero competir con no sé qué país sudamericano o con no sé qué país o con Marruecos, me tienes que bajar los costes de impuestos. Y en segundo lugar, el coste laboral. El coste laboral y el burocrático. Pues fíjate, el coste laboral y el burocrático va a ser después de este consejo que les voy a dar. ¿Por qué? Porque a partir de ahora solo tienes una misión, de verdad, hazme caso, límite 48 horas. Hacerte con los mejores precios increíbles también en Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 50% de descuento en un viaje a Isla Mauricio, en un hotel de 5 estrellas, con vuelos incluidos, media pensión y estancia en habitación Prestige. Consulta condiciones y fechas de salida. Una misión solo para los más intrépidos, pero seguro que muchos de ustedes lo son. Y además para los más rápidos, porque este mensaje se va a autodestruir mañana domingo 9 de febrero. Así que recuerda, tienes una misión, límite 48 horas en El Corte Inglés. En Es Radio,
Economía para Todos con Carmen Tomás. Reaching that fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and Bueno, efectivamente quizá el sector está un poco desviando el tiro hacia los precios y no está mirando hacia donde estamos dirigiendo nosotros aquí las posibles soluciones, que nunca serán el 100%, pero una parte muy importante. Pues fíjate, los impuestos el 50%, luego están los costes laborales. Digan lo que digan y se ponga quien se ponga, los costes laborales, si te suben un 30% de golpe, es que no hay otra, o sea, es que no es discutible. O sea, es que el que está discutiendo que el salario, la subida del salario mínimo, la del año pasado más la de este, no ha tenido ningún efecto en el sector del campo, es que ahí están las cifras, porque ¿cómo no va a afectar si es una parte importantísima de los costes de los agricultores, profesor? Es que es querer engañar, es que es todo el rato engañando. Sin duda, sin duda. Sin duda, eso pertenece a otro mandamiento. Este es lo que se llama el mandamiento ideológico. Y el mandamiento ideológico, yo tengo que subir el salario mínimo por definición. Y se ha acabado. ¿Qué pasa después? No, nunca pasará nada. No solo lo hemos dicho en esta mesa todas las semanas, cientos de veces. Es que se lo ha dicho dentro del país, se lo ha dicho el Banco de España, se lo han dicho las centrales patronales, se lo han dicho el Fondo Monetario Internacional, se lo ha dicho todo el mundo. Todos están equivocados. Los únicos que saben realmente lo que quieren son los que yo llamo los teóricos obreristas, que son los que su vida está en función de los obreros sin haber nunca hecho un jornal, lo cual tiene su mérito, ¿no? Entonces, es un empecinamiento que es un discurso inútil. Los hechos, en cambio, son claramente útiles. Cuando ves que efectivamente que en el mes de enero se ha venido abajo la contratación, ha aumentado de forma impensable el desempleo, o sea, y usted sigue diciendo que el salario mínimo, ¿qué pasa? ¿Son abogados del Estado todos los que están desempleados? Hombre, no, es que además a quien más perjudica el salario mínimo es aquel al que realmente se le aplica. Porque claro, o se le debería de aplicar y que queda en desempleo. Porque claro, cuando tú fijas un salario mínimo y el sujeto Pepe pues está cobrando vez y media el salario mínimo, en principio no le afecta. Ahora, porque no suele haber corrimiento de la escala salarial en función del salario mínimo. Ahora, al que está en la raya del salario mínimo actual, si subes el salario mínimo y él no es capaz, por las condiciones del trabajo, por su formación, que no le importa para nada al gobierno, y ahí es donde está uno de los graves problemas, en la formación. Mientras no cambiemos eso, ese trabajador, haciendo todo lo que pueda, no conseguirá aumentar su productividad. Pero en cambio sí que queremos aumentarle el salario mínimo. Por lo tanto, única solución, carta de despido. O sea, que hay que repetir que los 950 euros son para el empresario 1.470. Claro que está, que las cargas sociales. Que yo no estoy diciendo que sea mucho o poco, yo no lo califico, solo digo que no son 950, sino que usted gana, usted tiene un salario de 1.470. Luego lo que viene Hacienda, viene la Seguridad Social, viene Susun Corda, y se te queda en 950 por 14. Y que no es lo mismo en una gran ciudad que en otras provincias. Es evidente que ni el sector ni las edades tampoco. Un sector con la mano de obra muy especializada no le preocupa demasiado el salario mínimo. Claro. Ahora el problema son los sectores más marginales. Pero fíjate, el salario mínimo a corto plazo es evidente que supone un problema grave. Es decir, en ese estrechamiento de márgenes que estamos viendo o que denuncian los agricultores y que yo decía antes, si sumas esos precios deprimidos a nivel mundial
lo que me decía este experto, me decía, mira, y no está, ya digo que no estábamos hablando de esto, estábamos hablando de otras cuestiones, decía, joder, es que no sé por qué siguen tan bajos los precios de los alimentos, porque todo apunta a que esto va a empezar a subir ya, porque es que hay tensiones ya en el mercado. Pero claro, si sumas esos precios bajos con unos costes al alza de salario mínimo y lo que decía antes, burocráticos, pues claro, al productor empieza a tener muchas dificultades. Esto a corto plazo se traduce en los productores protestando. A medio plazo lo que se traduce es en paro en todas esas provincias. Porque claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? El salario mínimo, a cualquiera que me hable del salario mínimo, y entonces me da estos argumentos un poco de, no te da, pues un poco argumentos sentimentales, de es que no se puede vivir, yo a cualquiera que me diga eso, lo que le pongo al lado es una taquilla automática. Porque eso es, o sea, el salario mínimo, no, o sea, el empresario no se va a no es que se plantee si a mí me cuesta, o sea, evidentemente hace esa cuenta en los 1.400, pero al final lo que dice es, empleos de bajo valor añadido, como tú me subas mucho los costes, empiezo a buscar alternativas. Y alternativas que además la automatización te las ofrece. Por eso decía lo de desde una taquilla automática a pues empezar a recoger la fruta, en vez de con 10, ahora la recogemos con 2, pero con unas máquinas un poco... que a lo mejor pierdo un poquito de fruta porque las máquinas no son del todo precisas. Bueno, pero me estoy ahorrando unos costes. Ahorro. Claro. Entonces, y eso es lo que van a hacer. Y además es lógico que lo hagan, porque es que si no lo hicieran, sus productos serían menos competitivos frente a los de otros países y entonces venderían aún menos. O sea, no es una cuestión de maldad ni del empresario agrícola, ni del empresario de un cine que pone una taquilla automática, ni de ningún otro. Es simplemente ellos están tratando de ofrecer su servicio, su producto, al precio más competitivo frente a las alternativas que tienen. Pero el tema de los costes burocráticos es muy gordo para los agricultores. También. O sea, es que a mí esto sí que me gustaría decirlo porque cuando yo he hablado con las personas que viven o que trabajan en el campo, lo que te transmiten es que es una auténtica heroicidad poner un producto en el mercado. Yo hace un par de años hablaba con una persona que tiene una explotación de producción de miel. Y me contaba los pasos, las murallas constantes, las trampas burocráticas que le habían pedido para vender miel. Y yo le decía, pero además pero si tu miel no puede ser más ecológica, porque son unos panales ahí en los picos de Europa. Y me decía, a ver, quiero decir que no es que la importasen de otro sitio o que fuera una miel especial. No, era ir allí, el panal, coger la miel. Me decía, no te puedes ni imaginar lo que nos ha costado, y no solo lo que nos ha costado ponerla en el mercado. Primero empezar. Y ponerla en el mercado, y luego me decía, por ejemplo, nuestra miel es 100% ecológica. ¿Por qué? Pues tenemos ahí los panales en mitad de los montes. No hay ningún tipo de proceso de los que te puedan romper la calificación de ecológica. Dice, pues no la podemos vender como ecológica, porque son tan caras las certificaciones, o sea, es tan caro pasar la certificación que nosotros deberíamos tener acceso por cómo hacemos la miel a las tiendas de productos gourmet, de productos premium, que además ahí, pues evidentemente, por cómo son ese tipo de productos, le puedes meter un margen superior, porque luego está el consumidor urbanita así un poco tontín que dice, anda, mira, ecológica, y lo ve ahí la pegatina, y entonces paga medio euro, es verdad, y pagamos €1 más por la miel solo porque pone la pegatinita. Pues en esta empresa me dijeron, mira, es que no podemos poner la pegatina ecológica, que nos supondría a lo mejor poder cobrar algo más por ella, porque para obtener la certificación tendríamos que gastarnos tanto dinero que no nos sale rentable. Esta es la locura en la que está metida el sector. Y ahí es donde, en los costes de los impuestos que hemos dicho antes, y en los costes burocráticos y en las trabas burocráticas, donde el sector, ahí sí que deberían estar aquí en Madrid todos los días incendiando las calles, porque es inaceptable que un sector tan vital para todo, incluso esto ahora que se habla de si la España vaciada, la cohesión territorial, yo estoy de acuerdo, a mí no me gusta ir a los pueblos y que están medio vacíos. Es que le estamos poniendo cadenas y problemas y pesos continuamente. Lo que tenemos que hacer es quitarles esas cadenas y esos pesos al sector. El otro día recuperaba Pablo Casado la idea de la unidad de mercado. Es que, claro, todas esas trabas no son solo para tu negocio en tu comunidad autónoma. Es que si se te ocurre que quieres vender esa miel en la comunidad autónoma de no sé dónde, entonces las normas, claro, entonces las normas son otras, los tiempos son otros, las no sé qué son otros, con lo cual, pues todo eso lo que hace es, pues algunos tirar la toalla, otros yo lo sé porque mi hermana al final con los caracoles tiró la toalla porque es que era imposible, o sea, era
papeles y a una comunidad y a otra no sé dónde y a no sé qué, o sea, y tiró la toalla porque es que era imposible. Y date cuenta que hemos estado hablando que qué cosas puede hacer un agricultor en España o en cualquier sitio, pero vamos, en España, que en cambio estamos bastante favorecidos por la temperatura, por el clima en general, aparte de vez en cuando alguna riada y algún pedrisco. Pero lo hemos aprovechado Pero muy bien. bueno, tenemos y estamos acostumbrados a aprovechar esas circunstancias. ¿Dónde está la posibilidad de una nueva agricultura? En la diferenciación del producto. Evidentemente, los que compramos patatas, todos pagamos más o menos, los que vamos a Mercadona o iba a decir a Día, ¿ves? Es un ejemplo de cómo un supermercado puede tener problemas, ¿no? Pero en cualquiera, Carrefour, a cualquier sitio que vayas, estamos pagando el mismo precio por la patata. Cuando de todos esos compradores hay un porcentaje que estaría por su renta, estaría dispuesto a pagar más por la patata si le dieran otra patata. O bien ya se jugó mucho con los envases, con lo cual... Pero ahora ya es la patata para cocer, la patata por eso, para freír, ya la patata para no sé qué, la la pequeña para el microondas. La diferenciación del producto. Claro. Toda la economía, desde la fabricación de automóviles hasta lo más sencillo, el éxito está basado en ser capaz de diferenciar el producto. Pero España ha hecho un trabajo brutal en ese sentido, ¿eh? Bueno, pues es que vamos, ahí es... Es que ahora mismo vas a una frutería y es que, madre mía, es que se te vuelve loco. Mira, yo como soy... iba a decir más joven, bueno, un poco sí, más. más joven, sí. sí. Mucho más Domingo, joven. Sí, Domingo. Esto soy un poco víctima de los últimos planes de estudio. Tenía que apuntar descomoditizar el producto, ¿no? Que es exactamente porque uno de los problemas del sector agrícola es que cada vez hay más productos que son commodities, que es esta palabra inglesa que se utiliza para los productos que a granel, que no se diferencian, mercancía que no tiene. Y lo que tiene que hacer el sector agrícola español es granel se llamaba eso toda la vida, Sí, por ¿no? eso, ahora no me sale el palabra, descomoditizarse, ¿no? Salirse de eso y exactamente ahí, diferenciarse, como decía el profesor, porque ahí sí que hay valor añadido y ahí sí que el consumidor moderno está dispuesto a pagar. Pero claro, esto es difícil. También la segunda parte, innovación tecnológica, lo que hemos visto... Bueno, a ver, cuidado, lo de diferenciar el producto, por ejemplo... a través de los certificados estos de origen, de las denominaciones de origen y todo eso, ahí sí que se ha conseguido. Es decir, hombre. Y ahí, claro, tú tener una denominación de origen, claro que el consumidor paga un premio porque además sabes que ese producto ha tenido unos criterios de calidad, que hay ahí un consejo regulador que lo está más o menos vigilando. O sea, que tiene algunas ya cosas está empezando el gobierno a meter la mano en el consejo. Los problemas de los consejos reguladores vienen cuando llegan los políticos a meterse, pero si fueran solo agrupaciones voluntarias de los agricultores, muchísimo mejor. Y la segunda pata es innovación tecnológica. ¿Dónde está funcionando la agricultura en Europa? Por ejemplo, en Holanda, el país que tiene menos para que funcione. Sin embargo, es la primera potencia agrícola. Y en España, en Almería, también, donde hay menos, o sea, donde hay menos posibilidades de que crezca algo, que yo creo que en Europa son Holanda y Almería, es donde más crecen. ¿Por qué? Porque precisamente la necesidad, ¿cómo era eso de que aguza el ingenio? Sí. Claro, y entonces eso es lo que necesita el sector agrícola. Pero para eso es que esas cadenas de lo que hemos... O sea, las cadenas, los pesos, los lastres que les ponemos al sector agrícola, es que, claro, son tan fuertes, tan poderosos, que quitémosles todo eso. Yo estoy convencido de que el sector, en el momento en que tú lo liberalizas, de verdad, pero no en liberalizar los precios, sino dejarles competir con normalidad, que es lo que no pueden, si es que están constantemente bajarle los costes, mirando al BOE y mirando a la normativa absurda. Vamos a citar a otro compañero que en ese sentido, Müller, que dijo una cosa muy interesante el jueves con Dieter, que es cómo ha bajado, o sea, cómo se ha hecho de eficiente el campo español, que ha dejado de consumir agua, o sea, por el goteo, ¿no? Que antes se consumían, voy a decir una burrada, 60.000 hectómetros de agua, no sé cuántas, y ahora son 12.000. O sea, pero que esa es la proporción.
Entonces, esto de que el campo español es como era antes, que no, hombre, que no. Eso es lo que no, eso es lo que vive en la ciudad. Que no, sin que el campo pasearse. español, pues Dios mío, y la industria agroalimentaria y todo eso. Bueno, pero no me quería yo dejar fuera de esto, aparte de que ya más o menos los datos de enero los hemos más o menos... pues si es que con decir que es que son desastrosos, ni desestacionalizados, ni nada que se le parezca. Y claro, cuando ya ha sido un escándalo lo del salario mínimo, que es verdad que los economistas están muy, bueno, vamos a ver, vamos a no sé qué, bueno, vamos a ver, pero la COE ya nos enseñó un informe de 60.000. Si no hay nada que ver, si es la lógica. No, pero es que nos sistema. enseñó un informe de 60.000, que yo les dije el otro día, oye, y si han perdido 60.000, ¿qué hacéis sentándoos otra vez para que os suban otra vez, para que os den con el este? Bueno, se suponía que era para controlar los daños de que en vez de 1.000 fueran 950. Bueno, el caso es que va a seguir. Entonces, cuando ya se ha visto que el campo, ya ha salido Fernández Vara, ya ha salido Planas, va y sale la ministra de Hacienda, y para no reconocer que efectivamente hay sectores en los que ha hecho daño la subida del salario mínimo interprofesional, va y se inventa esto que en fin, que es un invento, es de una creatividad extrema. Hay determinados colectivos que hay que monitorizar de forma especial, porque pueden ser más sensibles a la subida del salario. ¿La empleada del hogar? Correcto. Y Empleadas también de hogar, al trabajador del campo. Trabajadores del campo. Bueno, estaba en Antena 3. Ahora hay que monitorizar esos sectores. O sea, que se supone... Monitorizar es poner monos. Se supone que efectivamente, hay problemas en esos sectores y hay que vigilarlos. Déjese usted de monitores. O sea, lo que ha hecho daño en esos sectores, ¿quiere usted decir, señora Chiqui Montero? Pues sí, parece que sí. Entonces, es como que tiene ganas este gobierno de tomarnos por idiotas continuamente. Entonces, ¿qué pasa? Que como le dijo al Banco de España que iba a tener que pedir perdón, ahora se han cambiado las tornas y va a tener que acabar pidiendo perdón el gobierno al Banco de España, ¿o qué? Eso no lo harán. Bueno, pero eso sería lo suyo. Es decir, oiga, ahora estamos reconociendo que efectivamente ha hecho daño a varios sectores. De momento solo han reconocido estos, pero que aquí hay que meter a las mujeres, que son las más que se han quedado más perjudicadas en el mes de enero, a los jóvenes, a los agricultores, al campo y a los empleados de hogar. ¿Qué quiere decir empleados de hogar? Quiere decir cuidadoras, en fin, todo ese mundo, ¿no? Sí, a ver, aquí lo que ocurre es que ahí hay una contradicción, otra más, en el discurso del gobierno, que a mí me gustaría que me la explicase, porque claro, tú dices, hay que monitorizar, esta palabra será la de los próximos meses, al sector de los empleados domésticos y el sector agrario. Si dices eso es porque empiezas a aceptar que efectivamente en esos sectores ha influido el salario mínimo. Hombre. Pero entonces, claro, yo digo, durante los últimos meses, el argumento principal por el que el gobierno ha defendido el salario mínimo ha sido un argumento en el que apelaba a la dignidad, por así decirlo, de los trabajadores. Venía a decir, nadie se merece cobrar menos de ese salario mínimo. O sea, nosotros somos los malos, los que estamos hablando de productividad, de cuidado con otras alternativas como la mecanización, y el gobierno decía, nadie se merece cobrar menos por un trabajo. Entonces, ahora dices que lo vas a monitorizar, y si tras monitorizarlo llegas a la conclusión de que sí, que te está bajando ahí el empleo, entonces ¿qué vas a hacer? Porque se intuye detrás de esas palabras del gobierno o de las del señor Fernández Vara que entonces vas a admitir que en esos sectores no haya salario mínimo. Entonces, siguiente paso, estás diciendo que no son igual de dignos. Que por ser cuidador claro, que te den. Exactamente, pues a mí me gustaría que me lo explicase en el gobierno, pero no creo que lo hagan. Ahora te dejo, profesor, que os tengo que contar la noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, pues la noticia de Telefónica va del Euribor, que a 12 meses, que ya saben que es el indicador más usado en España para la referencia de las hipotecas, que ha cerrado enero con su quinta subida consecutiva hasta el menos 0,252%. A pesar de ello, las cuotas no van a subir, ya que en enero de 2018 el Euribor se situó en menos 0,116. Y sí bajarán, por ejemplo, para una hipoteca de 100.000 euros con un plazo de amortización de 25 años y un interés de Euribor más un punto, que se revise con este dato de enero, la rebaja va a ser pues de unos 6 euros al mes. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
ING patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify. Economía para todos con Carmen Tomás. Oops, I did it again. I play with your heart, got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love. Profesor, que te he cortado. No, iba a decirle solo porque... ¿Tú le ves una explicación? Eso es, Domingo estaba esperando una explicación y voy a decirle una explicación sintiendo capaz de convencerte, ¿eh? Es decir, que tenga una estructura lógica, ¿no? Para eso hace falta más inteligencia y sobre todo una dosis de vergüenza que en este momento no existe en todo el gobierno. Y no me importa decirlo. Ya. Y no, si porque mañana me reprenden, me han reprendido. Nos da igual. Mira, hay otra cosa que se les está haciendo que se les caiga el discurso, que es el de, nuestro objetivo es que el salario mínimo sea el 60% del salario medio. Y resulta que ahora mismo 9 comunidades autónomas ya superan el 60% del salario mínimo. Sí. Entonces, ¿qué van a decir cuando el año que viene digan, es que tenemos que seguir subiendo el salario mínimo para acercarlo al 60% del salario medio? Y le digan, oiga, que es que ya... Entonces hay que bajarlo. Claro, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser el argumento para decir, ahí va? Si es que ya hay, en ese momento a lo mejor ya habrá 10 o 12 que tengan el 60% del salario además, medio. Como no hacen nada por el otro lado, al final, a ver, el salario mínimo, o sea, los salarios son un reflejo de la productividad. Esto lo hemos dicho tanto, y es que es así, es que no... Yo lo digo, ya no sé las veces que lo he dicho, pero es así. Que alguien coja ahora mismo, abra un buscador, tú pones en Google ahora mismo Eurostat, productividad por país, y luego que abren otra pestaña y que pongan Eurostat, salario medio por hora por país. Y te van a aparecer ¿Y dónde está dos España? Gráficos de la Eurostat con barritas así, que uno va a decir, pero si es el mismo gráfico. No es el mismo gráfico, pero lo parece que son dos calcos, porque es exactamente los países más productivos están arriba y España está más o menos a la mitad, un poquito mitad por abajo, más o menos con Italia, y por delante los países del este. Los salarios son un reflejo de la productividad. Entonces, lo que iba a decir es que si el gobierno hiciera algo por el lado de la productividad, pues luego dices, bueno, y luego se quieren apuntar tanto el salario mínimo porque es una medalla de cara a su electorado, y bueno, como está subiendo mucho la productividad, ahí un poco estaría lo que decía antes el profesor. ¿Qué más da donde esté el salario mínimo? Si tú estás si los salarios medios de la economía española estuvieran en 3.000, 3.500 euros, ¿qué más te da? El salario mínimo de 1.000, pero no por decir que la gente dice, pero ¿cómo que qué más te da? Es que te dan igual los trabajadores. Digo, si es que no habría nadie cobrando ese dinero, porque la productividad del conjunto de la economía impulsa también a los empleos de menor salario, porque están ofreciendo servicios a gente que es muy productiva y que está dispuesta a pagar mucho por esos servicios, aunque parezcan del mismo bajo valor añadido que en otros países. Entonces el problema de España es de productividad. Entonces tú estás dañando la productividad, que es lo que está haciendo este gobierno, y luego subiendo el salario mínimo, pues luego se te dispara el paro. Si es lógico, si estás presionando el mercado laboral por los dos lados, ni dejas que la gente sea más productiva, con lo cual pueda ganar más, y encima les estás subiendo los costes a los empresarios, pues tienes la consecuencia lógica. No haces nada también por el lado de la educación, tampoco haces nada, porque es que todos los años se quedan miles de puestos de trabajo vacantes en los sectores más productivos, con más intensidad en tecnología. ¿Por qué? Porque es que como hay que ir a la universidad a estudiar Derecho, Económicas, no sé cuántas, políticas y tal, que me parece muy bien el que quiera que lo estudie, pero después lo que no puedes es no tener dentro incluso de esas carreras, es que no están ni adaptadas a la vida moderna, o sea, a lo que tenemos ahora mismo. Bueno, y después está un volumen muy grande, por razones sociales, que me escuchen los de la izquierda, por razones sociales y por razones de localización, que también tienen su influencia, que acaban siendo razones sociales, que está el grupo importante de excluidos, Señores, que no es un problema de si van o no van a la universidad, es que no van a la educación primaria. A los niños. O a la educación básica, como se le llamó, ¿no? Y entonces allí, ¿cuál es el futuro laboral de esas personas? Bueno, ningún problema.
No, además ahora la formación profesional la lleva CELA, ¿no? No va a haber ningún problema con eso. Va a ser súper moderna. La formación profesional, o sea, ahí sí que, además por la propia estructura productiva española, ahí tenemos una oportunidad enorme. Tenemos muy poco técnico de nivel medio y muchísima capacidad para generar ahí riqueza y para generar empleo. Pero claro, es la patito iba feo. a decir la hermana pobre, no, es que no es ni la hermana ni porque patito feo. Está fuera de la familia. La Eso, formación está fuera de la profesional. familia. No, y además el desprecio hay desprecio por los dos lados. La derecha nunca se ha fijado mucho, yo creo que por miedo, porque sentía que la industria, aparte de los sindicatos son muy poco colaboradores en España en ningún tema, también en este, y la izquierda por pues porque no han, decía antes el profesor que no han ganado un jornal en su vida, es que no han visto, esta izquierda no ha visto un obrero ni en foto, la mayoría. Es verdad. Entonces, claro, no saben realmente, o sea, no, hay un desconocimiento profundo sobre qué es lo que se necesita en muchos de esos sectores, claro, y que el tipo de formación y el tipo de buenas prácticas que se están poniendo en práctica en otros países. Si van a descubrir ahora hasta la libertad sexual, profesor, van a descubrir. Ha dicho lo la que ministra, me he perdido. Ha dicho la ministra que va a haber una ley de libertad sexual. Es que vamos, toda tu vida sin enterarte de lo que me he perdido, tenía que llegar Dios mío. Irene Montero para decirnos que ahora somos libres sexualmente. Hay ley. que jorobarse, de verdad. Es que además tienen una neurona que no piensa más que en estas cosas, ¿no? No, es que lo han inventado todos ellos, pero no han inventado nada que no sea la destrucción de precisamente de la gente a la que nos venden que quieren favorecer. O sea, es alucinante que todo lo que están planeando, que son la fijación de precios, tanto máximos como mínimos, como el expropiese, como la ocupación, como todo va en contra de las personas a las que dicen que protegen. Es alucinante. Los precios es muy divertido. Ya hoy estamos hoy acabando. No nos da tiempo, pero que no les gusta nada. Es decir, si en un sector los precios son muy altos, protestan. Y es si verdad, son bajos hoy estamos en el sector que protestan porque son bajos. Entonces es como, pero ¿qué quiere? O sea, exacto, bueno, no, ¿qué quieres? No, si lo sabemos. Mangonear. Ponerlo a ellos ahí en un cartel y decir, el precio es este, una cosa completamente absurda, fuera de los principios más básicos de la economía, y entonces y si no es expropiese, creerse que lo pueden hacer así. Pero los fondos buitres, no sé qué, todos esos expropiese, todo eso para el Estado, el préstamos el Estado, esto el Estado. Pero si ya dijo uno que han nombrado director general, ha dicho que el paro lo acababa él enseguida contratando a todo el mundo el Estado. O sea, claro, mira si es fácil. Sí, es muy fácil. Bueno, ha sido un placer. Encantado. Hoy contar con vosotros, que sois maravillosos. Y buen fin de semana para buen fin de todos. semana, Domingo y Pepe. Hoy hasta los mandos técnicos Luis Alonso, en la producción Aya Pertusa, y gracias también, por supuesto, a todos nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión, ya saben, en el 155 de Movistar. Muchísimas gracias por estar ahí un sábado más y nos vemos la próxima semana, que aquí seguiremos dando guerra.